que Dios me dio a mí esta tarde. Pero para el caso, vamos a leer en Lucas, capítulo 20. Vamos a leer una porción. Tenía que ir a otro lugar a predicar esta tarde y el Señor me dio unas preguntas que yo considero que esta noche van a ser de mucha bendición para usted y para mí. Es como que si usted contemplara el Calvario esta noche con la imaginación y viera los tres crucificados, los tres, los dos malhechores y el Señor en medio. Y entonces ahí el Señor me dio 10 preguntas a los crucificados, específicamente al de en medio, pero preguntas que involucran a los otros dos. Y esas 10 preguntas creo que pueden conmover nuestra vida, nuestra alma, y pueden plantear muchas cuestiones decisivas en el planteamiento del Evangelio. Por ejemplo, la doctrina de la escogencia divina, del destino que Dios anticipa, de la elección, la selección que Dios hace, cómo Dios aparta a unos y cómo Dios se ocupa de otros, etcétera. Todo eso lo puede resolver esa escena. Así que vamos a leer la porción pensando en las tres cruces del Calvario. Capítulo 23, versos 39 en adelante hasta el 43. Dice la palabra de Dios así. Perdón, antes de leer la escritura, queremos decir que hay una nota desde Juticalpa, en Honduras, donde nos piden oración por el hermano Carlos Abel Cerrato. Está él escuchando, dice, escucha las transmisiones y que él cree que el Señor le va a tocar en su enfermedad. Mire desde dónde están escuchando, y tenemos una serie de peticiones más por las cuales vamos a orar. Dejemos para inmediatamente después de la lectura de la palabra. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores, y que además debo decir que en otra porción dice que los dos malhechores, los dos, insultaban al Señor, los dos. Pero aquí dice uno de los malhechores que estaba colgado, de los que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiero que lleve bien la lectura, hermano, porque las preguntas son a raíz del pasaje. Son 10 preguntas que van a ser todo el mensaje. Y dice entonces: y respondiendo el otro, note bien, el otro reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Padre que estás en el cielo, bendícenos en esta noche, reparte tu palabra, haz que esa palabra circule, corra, impacte, resuelve los problemas de salud y llega hasta el hermano de Juticalpa, hermano Carlos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si nosotros nos fijáramos bien en cada una de las lecturas bíblicas, quizá en cada sección encontraríamos condensaciones de todo el Evangelio.
encontraríamos la razón de muchas cosas que a veces no entendemos o se hacen muy novedosas cuando se plantean de cierta forma. Pero acá en este pasaje, sencillamente, tenemos planteado todo el Evangelio. Vamos por partes. Yo recibí del Señor esta tarde, fue algo tremendo, hermano. Estaba yo buscando qué quieres decirle a estas gentes tuyas, Señor, en esta tarde. Y el Señor me dio 10 preguntas. Todavía estoy conmovido de eso. 10 preguntas. Como que me las hizo, yo las tuve que apuntar. Como que Él me las hacía primero, que yo las respondiera. Ahora yo las voy a hacer, las voy a compartir con usted. Quizá usted tiene respuesta a esas preguntas, o quizá a la luz del pasaje se va a dar la respuesta. Pero quiero que su atención esté en estas preguntas. 3 personas que usted ya conoce estaban en el Calvario. 3 personas que iban a escenificar la totalidad de la humanidad, lo que era la humanidad, con el Salvador en medio. Y quiero que usted vea, antes de analizar las preguntas, que toda la humanidad, toda, igual que los malhechores de la cruz, los dos, estábamos perdidos, condenados por nuestros hechos. No había esperanza, no había solución. Habíamos sido el desecho de la creación, cuando Dios nos había hecho, al crearnos, corona de la creación. Pero habíamos llegado, y si usted ve ahora el ámbito mundial, pero todo el tiempo se ha llegado la humanidad a ser realmente el desecho de la creación. Fieras humanas, malhechores. Y lo más tremendo, que cuando recibimos la justa retribución de lo que hacemos, injuriamos a Cristo. Me estoy refiriendo en el mundo. Y allá vamos, o allá íbamos nosotros, como estos malhechores, rumbo a la paga, rumbo a la muerte, rumbo a la destrucción, rumbo a la ejecución. Lo que faltaba nada más eran minutos, tiempo, y nosotros, humanamente hablando, sin Cristo, somos como sentenciados, esperando unos más rápido, otros más tardados, pero todos esperando la ejecución. Reos, convictos, sin remedio. ¿Quién puede decir, yo no caigo bajo esa condenación? No dice la Escritura, todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No dice entonces que todos estábamos en esa condición. ¿Quién escapa? O sea que vea usted a los dos malhechores, como usted en los lomos de ellos, como yo mismo en los lomos de ellos, subiendo a pagar por sus hechos. Amén. ¿Ya se hizo la idea? Y sin conocer quién es ese que va en medio, y sin saber quién es ese que va en medio, manso hacia el Calvario, sin tener la menor idea quién es ese, pensando tal vez otro malhechor más, quizá peor que nosotros, como que lo insultan más, como que lo odian más, como que es peor que nosotros. Ese era el pensamiento de los malhechores, porque no habían tenido tiempo de saber quién era ese que iba en medio, porque habían estado en prisión, porque de estar matando y asaltando caminos los habían cogido y los habían llevado a la casa. No tuvieron tiempo de oír de Cristo ni de ver su ministerio.
escupían en la tierra cuando oían hablar de religión. Así van. Ahora yo voy a compartir con usted las preguntas. Primera pregunta, ante la escena del Calvario, ya colocaron ahí a uno de un lado, al otro del otro lado y al Cristo de la gloria en medio. La diferencia entre los tres a la vista humana era nada más que el uno se dejaba colocar, no abría su boca y ahí estaba humilde y sencillo, y los otros dos insultaban y se estremecían y no se querían dejar y maldecían. Esa era la diferencia a la vista humana. Y levantaron las cruces. Primera pregunta: ¿por qué uno de los malhechores de repente reprende al otro malhechor? Esa es la primera pregunta. ¿De cuándo acá un malhechor reprende al otro por malhechor? ¿De dónde el uno le dice al otro: ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué insultas al que está en medio? Si él acababa de hacerlo también. ¿Y de cuándo acá un malhechor súbitamente se vuelve moral y súbitamente le dice al otro: no seas malo, no seas injusto? No le podía contestar el otro: ¿y qué me vas a decir si somos iguales? Si acabamos de estar matando, si solo porque nos tienen amarrados. Acá, ¿de cuándo acá me regañas? ¿Me dices eso? ¿Qué te está pasando? Mi pregunta, o la pregunta es: ¿por qué un malhechor súbitamente se ofende por las malas crianzas del compañero de fechorías? Tenía que haber pasado algo. Porque el que cambia súbitamente, algo le pasó. Aleluya. El que de repente ya no va con las palabras gruesas, el que de repente se vuelve, que reconoce la justicia, y hermano, y que súbitamente acaba de suceder ese cambio, algo le pasó. Puede que no se pueda explicar, es posible que no se pueda decir qué pasó, pero algo sucedió, algo pasó ahí. Yo me imagino al otro ladrón, el que estaba oyendo el regaño: ¿y este qué le pasaría? ¿Qué le hicieron? Así que la pregunta es: ¿por qué se molestó el malhechor de que el otro malhechor siguiera siendo malhechor? Usted tiene su respuesta, ¿verdad? ¿Verdad que usted tiene su respuesta? ¿Verdad que usted sabe por qué? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Contéstese usted. Ahora, yo tengo una segunda pregunta acá. ¿Por qué uno de ellos, que es tan malo como el otro, quizá iguales o a saber quién mataba más, por qué uno de los dos sigue insultando al que está en medio y no se detiene en ser malo? ¿Por qué uno se detiene y el otro no se detiene? Aquí no se trata de sermones. Aquí no se trata de convicción mental. Aquí no se trata, hermano, de nada de eso. Pero ¿por qué uno de los demás, de los dos, sigue haciendo lo mismo? No ve nada, habla igual que antes, sigue insultando, mientras que el otro se detiene.
¿Nota usted cómo el Cristo de la gloria se proyecta para detener, para atender, para ver a uno y no ve al otro? Si esto no es elección, no veo yo en ninguna parte la elección. Si esto no es escoger, no veo en qué otra parte puede haber escoger. Porque evidentemente el Señor en la cruz escoge a uno de los dos para tocarlo, para proyectarse, para revelarse, para que lo vea, para que entienda espiritualmente el momento. Quizá la mente natural dirá, bueno, ¿y por qué no tocó a los dos? Yo no sé. Porque tan malo era el uno como el otro, tan sin cualidades era el uno como el otro. Ahora, pregúnteme usted a mí por qué tocó a uno y al otro no, y yo qué le puedo contestar. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué determinó hacer eso? No sé. Lo único que puedo saber en esta noche es que lo hizo en la cruz y Él puso al uno al alcance de su mano, mientras que el otro se quedó sin ser atendido. Tercera pregunta: ¿por qué los dos malhechores no ven lo mismo en el Cristo que está en medio? ¿Por qué uno ve en el que está en medio a un mentiroso? ¿Por qué uno de los dos ve al que está en medio a un impostor, a uno que no se puede salvar, a uno que no le va a servir ni en la vida ni en la muerte, mientras que el otro, que tampoco sabía quién era el que estaba en medio, ve a su Señor y Salvador? Si es el mismo. Lo mismo ve uno, ve la corona de espinas, lo ve sangrante, lo ve agonizante, lo ve inmovilizado en la cruz. ¿Y por qué el uno lo ve como rey y el otro lo ve como un falso? Mire, nota, hermano, que no depende de la mente del hombre, sino de lo que Cristo haga. ¿Quién dice que el hombre ha escogido a Dios? ¿Quién dice que el hombre ha hallado a Dios? ¿No es el Dios de la gloria que estableció que el que no tocare el Padre no llegaría nunca al Hijo? ¿No es en la escritura que leemos? Nadie viene a mí, dijo Cristo, si mi Padre no lo trae. Aleluya. Si mi Padre no lo toca, si el Espíritu no lo toca. ¿Qué tiempo iba a haber ahí para oratoria con los ladrones? Ellos hubieran entendido todas las palabras de ese léxico. ¿Qué tiempo iba a haber ahí para la convicción? ¿Qué tiempo iba a haber ahí para un sermón, hermano, con introducción y con epílogo y con hermenéutica y homilética? Ahí tenía que haber toque del Espíritu o perecer. Ahí tenía que haber intervención sobrenatural o morir eternamente. ¿Por qué no ven lo mismo los dos? ¿Tiene usted su respuesta? ¿Tiene usted su respuesta? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Tendrán todos la misma respuesta? Contéstese usted. Váyase ahora perplejo, si no es que lo aclaramos al final.
o venga en la otra semana. Aleluya. Porque usted debe tener sus respuestas. A veces las respuestas son según la teología que tengamos. A veces las respuestas son, es que no merecía fulano y el otro sí merecía, entonces sería por obras, por méritos. Es que el producto es que ya Dios sabía que este era un malvado que no lo iba a aceptar y por eso ni lo al saber. No, entonces era por las condiciones que tenía el hombre. Entonces no es que vino el Señor por lo más malo, sino vino por los menos malos, porque los más malos se tienen que perder. Nota cómo nos enredamos con la mente natural. Sigamos, apenas van 3. Cuarto, ¿quién hizo o qué hizo que uno de los dos notara la culpa de ambos? ¿Se fija usted que uno de los dos malhechores dice, no, si tú eres Salvador, sálvanos, bájanos de aquí? Como quien dice, no debemos nada, no merecemos esto que tenemos acá. El cuerpo quería terminar con su sufrimiento, mientras que el otro dice, ¿por qué lo injurias? Si nosotros justamente padecemos lo que hemos hecho, ¿por qué se reconoce culpable? Uno de los dos. Porque hasta que miramos a Cristo con ojos espirituales, nosotros sentimos nuestro pecado y nuestra culpabilidad. Vaya a preguntarle a la gente que no conoce a Cristo, le dice, si yo no le hago mal a nadie, si yo no sé por qué estoy padeciendo, dice. Y andan con un pie así, dice, yo no sé por qué estoy así si yo no le hago mal a nadie. Como que dice Dios, el injusto Dios me tiene así. En cambio, el que ya conoció con los ojos del Espíritu a Cristo, dice, yo soy pecador, yo soy pecador, aleluya, yo soy pecador, merezco la muerte. Y el que no ve a Cristo lo insulta, hermano, con palabras o con hechos. Y el que ve a Cristo nada más siente que es culpable. Aleluya. Llora su pecado. Yo le aseguro que si le hubieran preguntado a ese ladrón, hubiera dicho, ¿cómo no? Más merezco que me hagan. Qué diferencia, ¿verdad? Y toda la diferencia no es lo que es aquel y lo que es este, sino toda la diferencia es cómo y qué vieron en el que estaba en medio del Calvario. Qué buena diferencia es, hermano, conocer a Jesús. Como que los que lo conocen van al paraíso y los que no le conocen van al infierno. Esa es la diferencia. No es el color de la camisa que tenía aquel y la camisa que tenía este. No era el tamaño del cerebro que tenía aquel y que tenía este, sino que le fue dado ver en Jesús. ¿Qué le fue dado ver? No lo que usted piensa, no lo que usted cree, no lo que a usted le han enseñado, no lo que a usted se le ocurre, sino lo que le ha sido dado. ¡Aleluya! Porque hasta la fe, para poder ver quién es Jesús, viene de arriba, es de Dios. Hermano, ¿cuántos glorifican el nombre del Señor? Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo aquí, pero hermano, esta es la profundidad del Evangelio. Sin mensaje, sin nada, puro sermón de hechos. Si todo lo que hizo Cristo fue dejarse ver ahí y poner las palabras exactas a la necesidad del pecador.
Pregunta número 5. ¿Por qué uno de los dos malhechores súbitamente se vuelve moralizador de su compañero? ¿Por qué de repente le cae mal la palabra gruesa? Palabras que él se sabía de memoria. ¿Por qué de repente, hermano, no lo ha experimentado usted? Aquel vocabulario soez del mundo en el cual usted se reía y en el cual usted palmeaba y le daba en la espalda al del chiste colorado. ¿Ahora no lo soporta? ¿No se ha dado cuenta que algo le tuvo que haber sucedido para que de repente vea al otro diferente después de andar juntos, después de hacer las mismas cosas? ¿Qué explicación cabe? No le iba a decir este malhechor al otro, es que fíjate que me volví evangélico, si no sabía. Ni el otro le podía decir, mira, no te volverías vos de esos aleluyas. No podía porque no sabía. Solo estaba con los ojos de ese tamaño, además del dolor, porque veía que el otro era diferente. Aleluya. Ahora hablaba palabras enteras de sosiego. Tenía la misma cara, tenía los mismos gestos, tenía el mismo estremecimiento muscular del rictus, del dolor, pero hablaba como otro hombre, como que algo le había sucedido adentro de su ser. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Acaso no eres el mismo de antes de convertirte, con las mismas arrugas y quizá más ahora? Pero por dentro no eres el mismo. Aleluya. Quizá tus dolores no han cambiado. Pero ahora te puedes dar el lujo, que lujo espiritual, de en medio del dolor, en medio del sufrimiento, estremecido, decirle al otro, ¿por qué eres injusto con Cristo? ¿Por qué insultas a ese? ¿Acaso necesitas teología para decirle a los otros que por qué no ven en Cristo lo que tú ves? ¿Acaso necesitas teología especial? El ladrón no la necesitó. Sencillamente estaba admirado de que el otro no viera lo que él miraba. Glorifica al Señor, porque ahí estamos nosotros, y no por buenos. Yo tengo una leve sospecha que era más matón y más malo ese que estaba parando al otro, y que mire que bien le pudo haber dicho el otro, si usted era mi jefe. Pero ahora tenía otro jefe dentro de él. ¿Cuántos glorifican al Señor? Hermanos, ¿notan que está todo el Evangelio? Misericordia, elección, predestinación. Porque más adelante vamos a ver, hoy estarás predestinado, mire, para el paraíso. Hoy estarás conmigo. Ya estaba arreglado el asunto. Pregunta número 6. ¿Cómo supo este hombre malhechor que Jesús era inocente y el otro no lo notó? ¿Por qué le dijo, no ves que este es inocente? Nosotros padecemos justamente, pero este nada ha hecho.
¿Cómo sabía que Cristo era justo? Si no lo conocía, si era la primera vez que lo veía. Él no había entrado a ninguna iglesia, él no había tenido tiempo de oír de Jesús. Él ahí estaba sabiendo, si no, no lo hubiera injuriado al pie de la cruz, lo injuriaba. Ahora, hermano, súbitamente se da cuenta que Cristo es inocente. Pero el otro no. El otro le dice, si tú eres Salvador, en otras palabras, hermano, si Salvador fueras, ya te hubieras bajado. Si realmente tuvieras poder, ya te hubieras bajado. Otros nos cogieron para crucificarnos. Es esa insolencia del impío que dice, bueno, si poder tuvieran, ya estuvieran sanos todos. Si de veras su padre fuera rico, como ellos dicen, el Cristo que ellos predican, no les faltaría nada. Es la arenga del impío. Si eres Salvador, haz esto, haz lo otro, enriquéceme, engrandéceme, ponme en un lugar especial si de veras eres. Qué diferente el otro. Este es justo. Nosotros vamos a pagar lo que debemos. Pregunta número 8. ¿Será la 8? 7. ¿Por qué uno de los malhechores se dirige a Jesús lleno de golpes, desfigurado su rostro, con espinas, desnudo, inflamado de sus tobillos y sus manos? ¿Por qué se dirige a él como rey? ¿Por qué le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino? ¿Qué reino? Si se va a morir. ¡Aleluya! Hermano, ¿de dónde sacó que era rey y que iba a reinar después de estar ahí en la cruz? ¡Aleluya! En ese momento les ganó a los apóstoles en teología. Los apóstoles andaban huyendo porque dudaban si sería Jesús el Cristo en ese momento. Y el que estaba en la cruz, que no había oído sermones, que no había oído las enseñanzas que Pedro oyó, que Juan oyó, que los discípulos oyeron, él le dice, rey, y vas a venir en tu reino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, un minuto frente a Cristo vale más que miles de palabras cuando estamos sordos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Les hubiera podido dar cátedra a los 12. Y note una cosa, este hombre se le olvida su cuerpo. Rey, rey, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, como quien dice, de este cuerpo ahora nos vamos a morir. Olvídate, olvídate, lo que viene después, acuérdate de mí. Hermano, una buena diferencia entre el que conoce de veras a Cristo y el que no lo conoce es que el que no le conoce se le acerca para pedirle solo para su cuerpo. El otro hombre, bájame, quítame los dolores, mi cuerpo, qué futuro, ya me muero, bájame. Por eso yo tengo mucha pena y mucha sospecha del que solo anda buscando lo material detrás de Jesús. No que él no ve lo material, pero el que solo eso busca. Porque el otro ni eso buscó, ni lo material. Acuérdate de lo que yo tengo de eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿está entendiendo el mensaje? Me dice el número, que yo con los números me peleo. ¿Qué pregunta sigue? Número 8. 8.
¿Por qué se acuerda de su alma y olvida sus sufrimientos? Un hombre que estaba acostumbrado, hermano, a pensar solo en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué cambia de dimensión? ¿Por qué? Porque una mirada de Cristo, una palabra de Cristo, una atención de Cristo, lo hizo tener ojos espirituales para saber que la prioridad del hombre es lo espiritual. Y debo decirle, hermano, que ni siquiera, una vez salvada su alma, ni siquiera la quebradura de las piernas le omitió el Señor. O sea, que cuando lo hicieron morir a este ladrón, malhechor, era un salvo con piernas quebradas. Salvo con piernas quebradas. Hay salvos con piernas quebradas. Aleluya. Va a haber gente que el Señor va a tener que permitir que le quiebren las piernas para que muera y su espíritu se vaya al paraíso. Así como van a haber otros que les van a quebrar las piernas y se van a ir al infierno con piernas quebradas. Yo hubiera querido ver el rostro del piernas quebradas perdido cuando vio entrar al piernas quebradas salvado al paraíso. Y él desde el otro lado del Hades, viendo que Cristo entraba con el compañero de fechorías, y hubiera querido decir: ¿y por qué lo meten ahí? Si era ladrón igual que yo, si hizo lo mismo que yo, ¿y por qué estoy yo de este lado y a él lo llevan del otro lado? Porque Cristo le dio en su misericordia ser salvo. ¿Qué otra cosa hizo? Yo casi oigo las palabras de Cristo de este lado en el paraíso, en el seno de Abraham, diciéndole al otro: ¿por qué? Porque yo por gracia lo salvé. Aleluya. Pero ahora ya no es más ladrón, ahora ya no es el que conociste, ladrón del otro lado. Y qué cosa, qué escena más extraña. Todos los del paraíso, hermano, van viendo llegar al Señor con un hombre del brazo, y le dijo: aquí les presento al último que salvé antes de expirar. Ah, y el otro del otro lado del Hades diciendo, porque se oye, o se oía, no se acuerda de el rico gritando que le llevaran agua. Pues ahí se oía el otro ladrón: ¡el ladrón! ¡No lo acepten ahí! Este es malo, igual que yo. Pero Cristo dijo: y yo di mi sangre y yo morí por él. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Hermano, levante las manos. ¡Oh! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Qué otra razón hay, hermano? Si no hizo nada, no llegó a ser ni miembro de una iglesia, ni siquiera por aspersión lo bautizaron. Jamás soñó con ser diácono. Pero ahora va entrando con el Señor al paraíso. Buenas noches, buenos días, señores. ¡Aleluya! Nosotros no se va a venir a justificar por bueno no está aquí.
Un día va a entrar al paraíso. Porque la misericordia de Dios lo alcanzó. Gloria a Dios. Y el otro quizá dijo, ¿y por qué vino? Yo no sé. No sé. También el diablo puede decir, ¿y a mí por qué no también? No sé. Y los ángeles, miles de ángeles, una tercera parte de los ángeles. Y a nosotros, ¿por qué no? Y ese ladrón sí. No sé. Pero una cosa sí sé, que el Señor lo entró al paraíso. Y no lo dejó escrito ahí, lo metió y lo dejó escrito ahí. Después de, mire, si hubiéramos sabido todo su currículum de ese ladrón, y no hubiera quedado escrito aquí que entró al paraíso, lo mandamos al infierno nosotros. Gloria a Dios. La gente que cree que es por acciones, por hechos, no es si él no hizo nada. Al infierno, Don Dimas, si se llamó así. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? ¿Número qué? 9. ¿Por qué Jesús le responde al uno y enmudece con el otro? Bájate de ahí si eres Salvador y sálvanos a nosotros. Y ya, a saber que como lo injuriaba, a saber qué le decía, ni quiero saberlo. Pero así le hacía, no, porque estaba amarrado, ¿verdad? Así le hacía. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y el Señor, mentiroso, impostor, engañador, por eso te tienen ahí en medio, esto y otro. ¿Por qué Jesús se ocupó de responder primorosamente a uno e ignorar al otro? Si eso no es elección, enséñeme qué es elección. Ahora le voy a decir una cosa. No me vaya a decir que porque el Señor ya sabía que iba a utilizar uno la fe y el otro no, por eso atendió a uno y no al otro, porque entonces sería el mérito del que escogió a Jesús. Y no hay tal en la Biblia. En la Biblia dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Y dice, y cuando me amasteis, yo os amé primero. Porque cuando yo los amé, ni había nacido. Y cuando yo los amé, eran mis enemigos. Gloria a Dios. Última, número 10, ¿verdad? Quizá usted tenga miles de preguntas. A mí el Señor solo me dio 10. ¿Por qué Jesús le ofrece el paraíso inmediato a quien supuestamente tenía que pagar sus pecados según la ley? ¿Y por qué lo mete al paraíso sin esperar los efectos de la gracia en él visibles?
Porque sencillamente las obras después que Él da la gracia no cuentan para entrar al paraíso. Si contaran, este se queda haciendo obras para que lo metieran después. Pero le dijo sin preguntar más, sabiendo que el Espíritu lo tenía con los ojos bien abiertos, viendo la escatología, viendo el reino, viendo el milenio, viendo la eternidad, viendo al Rey, viéndolo todo. Ya era suficiente revelación. Él era Señor de esa vida. Hoy estarás con ese tu Señor en el paraíso. Eso bota cualquier argumento. Haga esto, que se va a perder. Haga lo otro, que se va a requete perder. Haga lo otro más, 20 días de ayuno para salvarse, 7 vigilias para escapar, 40 asistencias a la iglesia, 20 ropas, 7 tapados para escapar. Nada, si solo después de ver a Jesús con los ojos del Espíritu tiene que morir, tendrá que oír las palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Yo tuve una visión que no puedo olvidar, de las 3 cruces. Con eso cierro esto. Y en esa visión de las 3 cruces que he contado con ustedes, vi los salvos que voluntariamente mueren al mundo, no comprometidos, no por presiones, no por carne, no por conveniencias, no por nada externo, sino que voluntariamente, por espíritu, mueren al mundo. No los tocará el mundo, como el cuerpo de Cristo, íntegro en sus estructuras. Podrán moler la carne del cuerpo, pero no tocaron los huesos del Señor. La estructura íntegra bajó a la tumba. Porque los que son del cuerpo de Cristo y mueren voluntariamente, no los puede tocar el mundo. Hermano, pero tienes que morir voluntariamente, como Cristo. A Cristo no lo mataron, al Señor no lo mataron. El que le metió la lanza creyó que al meter la lanza lo mató. ¿Qué va? Todavía el Señor pudo decir: Padre, consumado es, he terminado la obra, aquí va mi espíritu. Él entregó su espíritu y dijo: y el que entregó su espíritu, su vida, puede volverla a tomar con el mismo poder, y al tercer día la tomaré de nuevo. Venga vida para acá, aleluya. Él no lo mataron, hermano. Así es la muerte del creyente, voluntariamente subiendo las gradas del altar de Romanos 12:1. Cristo subió voluntariamente y entregó su vida voluntariamente. Murió al mundo, por eso no lo tocaron. Los soldados llegaron con los mazos para quebrar las piernas. Lo vieron, está muerto. Pasaron de largo y yo lo vi en la visión. Iba el grupo y se acercaron al otro, y el otro estaba estremeciéndose. El salvo del paraíso. Y el Señor, desde la gloria donde estaba en ese momento, desde fuera de su cuerpo ya muerto, vio cuando destrozaron las piernas del salvo.
murió, porque no había muerto. Piernas quebradas, carne despedazada, para que mueras salvo. Y luego se fueron con el otro y se estremecía y le destrozaron las piernas. Murió, pero ese murió perdido al infierno su alma, mientras que el otro, después de los dolores en su cuerpo, entró victorioso al paraíso. Y una voz en la visión me dijo: he ahí los 3 estados. Los salvos que van a escapar al mazo de la tribulación. La iglesia, el cuerpo de Cristo, muerto al mundo. Pregunta al mundo: ¿qué fue la última mirada del cuerpo de Cristo? Ellos dicen, no dicen resucitado porque nunca lo vieron, dicen muerto. Ahí anda Pablo hablando de un difunto. ¿Nota? Pero luego, hermano, otros que van a ser salvos lo van a hacer fuera del cuerpo de Cristo, sí por la sangre, no formando parte de la iglesia, pero golpeados con los 7 mazos de la tribulación. Mientras que otros en la tribulación van a tener los 7 mazos y se van a perder. ¿De cuál grupo eres? Se conmueven mis entrañas cuando veo personas que dicen ser del cuerpo de Cristo y que quieren darle festín a la carne porque tienen libertad. Se conmueven mis entrañas y digo yo: oh Señor, serán de tu cuerpo. Y casi los veo preparándose con esas actitudes para que le destrocen las piernas, las estructuras. Y muchos otros jamás han conocido a ese Jesús que el ladrón conoció. Cierra sus ojos. ¿De qué grupo eres? Aleluya. Las 10 preguntas te hablan, hermano. ¿Te hablan? ¿Te hablan? ¿Te hablan las 10 preguntas? A mí me hablaron esta tarde, hermano. Tremendamente. Me han confirmado la doctrina que hemos estado diseminando en medio del vituperio y en medio de los denuestos, de los que no tienen ojos. En medio de los insultos al cuerpo de Cristo. Pero yo seguiré predicando esa verdad, porque yo soy como ese ladrón que por misericordia un
día me dijeron: estarás en el paraíso, porque yo te quiero salvar. Oh hermano, si Dios no le habla de la gracia esta noche, si Dios no le habla de la gracia esta noche, quizá nunca le va a hablar de la gracia. Aleluya. ¿Qué mérito hay? ¿Qué hiciste para salvarte? Para pretender pagar con mérito humano, carnal, lo que Cristo pagó. Es una afrenta al Señor. Si Cristo ya pagó totalmente, ¿qué vas a pagar con tu mérito, mozo? No puedes agregar a lo que es completo. Consumado es. Y por un solo sacrificio santificó a todos eternamente. Los que le creyeron, hermano, no es mucho pedirle ponerse de rodillas en su lugar. Sí, póngase de rodillas. Es una noche en que el Señor le ha declarado 10 ventanas de su templo de gracia. Solo el que tenga mucha urgencia de moverse, los demás no se muevan, están bajo la gracia. La ley hubiera llevado al infierno al ladrón que entró al paraíso. La ley lo hubiera condenado totalmente, pero la gracia no le pidió nada, nada, ni siquiera la iniciativa. Oh, hermano, esto es demasiado para la mente humana. Ni siquiera la iniciativa le pidió. Él la tomó, tocándolo. ¿Quién puede ver si no le dan ojos? ¿Quién puede hablar si no le dan boca? ¿Quién puede oír si no le dan oídos? Y nadie se los hizo sus oídos, y nadie hizo su boca, y nadie hizo sus ojos. Todo don perfecto viene del Padre. Algo que Dios me dio a mí esta tarde. Pero para el caso, vamos a leer en Lucas capítulo 20. Vamos a leer una porción. Tenía que ir a otro lugar a predicar esta tarde y el Señor me dio unas preguntas que yo considero que esta noche van a ser de mucha bendición para usted y para mí. Es como que si usted contemplara el Calvario esta noche con la imaginación y viera los 3 crucificados, los 3, los 2 malhechores y el Señor en medio. Y entonces ahí el Señor me dio 10 preguntas a los crucificados, específicamente al de en medio, pero preguntas que involucran a los otros 2. Y esas 10 preguntas creo que pueden conmover nuestra vida, nuestra alma, y pueden plantear muchas cuestiones decisivas en el planteamiento del Evangelio. Por ejemplo, la doctrina de la escogencia divina, del destino que Dios anticipa, de la elección, la selección que Dios hace, cómo Dios aparta a unos y cómo Dios se ocupa de otros, etcétera. Todo eso lo puede resolver esa escena. Así que vamos a leer la porción pensando
en las tres cruces del Calvario. Capítulo 23, versos 39 en adelante hasta el 43. Dice la palabra de Dios así. Perdón, antes de leer la escritura, queremos decir que hay una nota desde Juticalpa, en Honduras, donde nos piden oración por el hermano Carlos Abel Cerrato. Está él. Si nosotros nos fijáramos bien en cada una de las lecturas bíblicas, quizá en cada sección encontraríamos condensaciones de todo el Evangelio. Encontraríamos la razón de muchas cosas que a veces no entendemos o se hacen muy novedosas cuando se plantean de cierta forma. Pero acá en este pasaje, sencillamente, tenemos planteado todo el Evangelio. Vamos por partes. Yo recibí del Señor esta tarde, fue algo tremendo, hermano. Estaba yo buscando qué quieres decirle a estas gentes tuyas, Señor, en esta tarde. Y el Señor me dio 10 preguntas. Todavía estoy conmovido de eso. 10 preguntas, como que me las hizo, yo las tuve que apuntar, como que Él me las hacía primero, que yo las respondiera. Ahora yo las voy a hacer, las voy a compartir con usted. Quizá usted tiene respuesta a esas preguntas, o quizá a la luz del pasaje se va a dar la respuesta. Pero quiero que su atención esté en estas preguntas. 3 personas que usted ya conoce estaban en el Calvario. 3 personas que iban a escenificar la totalidad de la humanidad, lo que era la humanidad, con el Salvador en medio. Y quiero que usted vea, antes de analizar las preguntas, que toda la humanidad, toda, igual que los malhechores de la cruz, los dos, estábamos perdidos, condenados por nuestros hechos. No había esperanza, no había solución. Habíamos sido el desecho de la creación. Cuando Dios nos había hecho al crearnos corona de la creación. Pero habíamos llegado, y si usted ve ahora el ámbito mundial, pero todo el tiempo se ha llegado la humanidad a ser realmente el desecho de la creación. Fieras humanas, malhechores. Y lo más tremendo, que cuando recibimos la justa retribución de lo que hacemos, injuriamos a Cristo. Me estoy refiriendo en el mundo. Y allá vamos, o allá íbamos nosotros, como estos malhechores, rumbo a la paga, rumbo a la muerte, rumbo a la destrucción, rumbo a la ejecución. Lo que faltaba nada más eran minutos, tiempo, y nosotros, humanamente hablando, sin Cristo, somos como sentenciados, esperando unos más rápido, otros más tardados, pero todos esperando la ejecución. Reos, convictos, sin remedio. ¿Quién puede decir, yo no caigo bajo esa condenación? No dice la Escritura, todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No dice entonces que todos estábamos en esa condición. ¿Quién escapa? O sea que vea usted a los dos malhechores, como usted en los lomos de ellos, como yo mismo en los lomos de ellos, subiendo a pagar por sus hechos.
Amén. ¿Ya se hizo la idea? Y sin conocer quién es ese que va en medio, y sin saber quién es ese que va en medio, manso, escuchando, dice, escucha las transmisiones, y que él cree que el Señor le va a tocar en su enfermedad. Mire desde dónde están escuchando, y tenemos una serie de peticiones más por las cuales vamos a orar. Dejemos para inmediatamente después de la lectura de la palabra. Dice la palabra de Dios, y uno de los malhechores, y que además debo decir que en otra porción dice que los dos malhechores, los dos, insultaban al Señor, los dos. Pero aquí dice uno de los malhechores que estaba colgado, de los que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiero que lleve bien la lectura, hermano, porque las preguntas son a raíz del pasaje. Son 10 preguntas que van a ser todo el mensaje. Y dice entonces, y respondiendo el otro, note bien, el otro reprendióle, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Padre que estás en el cielo, bendícenos en esta noche, reparte tu palabra, haz que esa palabra circule, corra, impacte, resuelve los problemas de salud y llega hasta el hermano de Juticalpa, hermano Carlos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hacia el Calvario, sin tener la menor idea quién es ese, pensando tal vez otro malhechor más, quizá peor que nosotros, como que lo insultan más, como que lo odian más, como que es peor que nosotros. Ese era el pensamiento de los malhechores, porque no habían tenido tiempo de saber quién era ese que iba en medio, porque habían estado en prisión, porque de estar matando y asaltando caminos los habían cogido y los habían llevado a la casa. No tuvieron tiempo de oír de Cristo ni de ver su ministerio. Escupían en la tierra cuando oían hablar de religión. Así van. Ahora yo voy a compartir con usted las preguntas. Primera pregunta: ante la escena del Calvario, ya colocaron ahí a uno de un lado, al otro del otro lado y al Cristo de la gloria en medio. La diferencia entre los tres a la vista humana era nada más que el uno se dejaba colocar, no abría su boca, y ahí estaba humilde y sencillo, y los otros dos insultaban y se estremecían y no se querían dejar y maldecían. Esa era la diferencia a la vista humana. Y levantaron las cruces. Primera pregunta: ¿por qué uno de los malhechores de repente reprende al otro malhechor? Esa es la primera pregunta. ¿De cuándo acá un malhechor reprende al otro por malhechor? ¿De dónde el uno le dice al otro: ¿por qué tú haces